Bueno, entonces recordando un poco que sobre la respuesta en frecuencia, tenemos lo siguiente. Los filtros, en particular sistemas LTIs, son importantes en el área de procesamiento de señales. Las características de filtrado de un sistema diferencial, es decir, de una ecuación diferencial, viéndolo como filtro, están determinadas por lo siguiente. Si la entrada a un sistema vivo estable es un coseno o un seno, o sea, esto podría ser A seno también, con un cierto escalamiento vertical inicial y una cierta traslación horizontal, entonces la salida en estado estacionario para un sistema asintóticamente estable, ¿qué significa que es asintóticamente estable? Que todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa y en particular será vivo estable. Está dado por lo siguiente, ¿no? La respuesta en estado estacionario, es decir, cuando ha pasado bastante tiempo, la solución analítica de esta ecuación diferencial tendrá esta forma. ¿Qué es la forma que tiene? Es exactamente la forma de la señal de entrada, pero escalada verticalmente y trasladada horizontalmente. ¿Ok? Este escalamiento se calcula a partir de la función de transferencia evaluada en j omega, en donde omega es la frecuencia de la señal de entrada. Se calcula la magnitud de este número complejo y su ángulo, y se puede calcular así la respuesta en estado estacionario. Entonces podremos decir lo siguiente: si una señal coseno o seno, como lo he comentado previamente, de un sistema LT vivo estable y asintóticamente estable, si una señal seno o coseno es la entrada de un sistema LT vivo estable y asintóticamente estable, la respuesta en estado estacionario es un escalamiento vertical dado por este factor y una traslación horizontal de la señal de entrada. Entonces aquí hay una interpretación. Si el escalamiento vertical es muy pequeño, decir que algo es muy pequeño, utilizamos esta simbología, decir que es mucho menor que uno, eso significa que es muy pequeño. La respuesta en estado estacionario tiene un efecto despreciable a la salida del sistema, es decir, esta función matemáticamente tendrá una magnitud muy pequeña. Entonces, en ese caso diríamos que el sistema filtra la señal, es decir, no la deja pasar, ¿no? Para llegar a la salida del sistema. A veces no es el caso, ¿no? A veces hay sistemas que para ciertos valores de frecuencia, pues este escalamiento no es tan pequeño, entonces la respuesta en estado estacionario no sería despreciable. Sí va a haber algo, pero no va a desaparecer por completo. Normalmente lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Diseñamos sistemas eléctricos, o sistemas mecánicos o sistemas de otro tipo, de tal forma que ciertas señales de entrada no pasen por este sistema. ¿Por qué queremos que no pasen? Porque a lo mejor estas entradas con ciertas frecuencias van a perturbar nuestro sistema electrónico, nuestro sistema mecánico, de tal forma que las salidas no serían deseadas. Entonces lo que queremos es eso, ¿no? Es diseñar cuestiones eléctricas, mecánicas o algún otro tipo de sistema, de tal forma que cuando se presenten ciertas entradas del sistema a la entrada, estas entradas no se vean, que el sistema las filtre, ¿no? Ok, ¿de qué depende este escalamiento vertical y esta traslación? Pues este escalamiento vertical y traslación horizontal dependen de dos cosas. Dependen de la forma que tenga la función de transferencia del sistema. Es decir, si tengo un cierto modelado matemático, pues eso implica una h. Si ese modelado matemático cambia, eso implica otra h. Y aparte de la estructura del h, depende del valor del omega. O sea, obviamente aquí casi hasta por notación, ¿no? El valor de este número será tanto como la estructura de h y como la estructura de omega. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Lo que hacemos es analizamos cuál es el escalamiento vertical y la traslación horizontal para un sistema fijo, es decir, no cambiamos la h. Vamos a estar cambiando para un cierto sistema diferentes valores de frecuencia. Y precisamente eso es lo que queremos abordar en esta secuencia de videos, ¿no? Cómo caracterizar este escalamiento y esta traslación dado una h fija, variando la omega, para saber cómo es el comportamiento de este sistema. Recordemos que a la expresión h de j omega se le conoce como la respuesta en frecuencia del sistema. Simplemente es tomar la función de transferencia si está en el formato de Laplace y quitar la s y poner j omega, o si la función de transferencia la calculamos desde el punto de vista de transformada de Fourier, pues automáticamente tenemos la respuesta en frecuencia. En sí, lo que estudiamos cuando hablamos de respuesta en frecuencia, más que la expresión analítica, estudiamos la magnitud de esta expresión analítica, cómo se comporta cuando varía omega, y el ángulo de esta expresión analítica cuando se varía omega. ¿Por qué hablamos de magnitud y de ángulo? Porque en general esto va a ser un número complejo. Entonces un número complejo lo podemos caracterizar por su norma y por su ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dar un ejemplo
y establecer cómo esta información de la magnitud y la información del ángulo o de la fase se basa en gráficas. Y estas gráficas se conocen como espectro de magnitud y espectro de fase. Pero estas gráficas este, resulta ser que son difíciles de leer en escalas naturales. Y lo que vamos a hacer es algunas transformaciones con la función logaritmo. Y estas transformaciones, cuando se hacen a estas gráficas, esos resultados reciben el nombre de gráficas de Bode. Es exactamente la misma interpretación que hemos comentado en los videos anteriores, pero lo que vamos a tratar de hacer aquí es de construir cómo se harían esas gráficas. Evidentemente hay software que las hace de forma automática, que también vamos a valernos de eso. Y ver cuáles son los pasos analíticos para construir estas gráficas y qué significa para cada sistema. Entonces en el siguiente video comenzamos con un ejemplo.